Esto es lo que sabemos del último diagnóstico de Carmelita Salinas. La actriz y productora fue hospitalizada de emergencia la madrugada de este jueves luego de sufrir un derrame cerebral. Luego de que el ídolo del cine, teatro y televisión mexicana, Carmen Salinas, fuera hospitalizada de emergencia la madrugada del 11 de noviembre, tras sufrir un derrame cerebral, sus familiares dieron a conocer que la actriz se encuentra en estado de coma. Aquí te decimos qué le pasó y todo lo que sabemos sobre su salud. Los familiares y el representante de Carmelita Salinas dieron a conocer a los medios de comunicación que la también productora se encuentra grave de salud. La nieta de la productora de Aventurera indicó que Carmen Salinas está grave y que se encuentra con respiración asistida. Ella comentó: a las 10 de la noche en su casa, como siempre lo ha hecho, cenó, vio su telenovela, luego nos llamaron que estaba desmayada. Actualmente, mi abuelita está en estado de coma. El diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo. Está con respiración asistida y se empezó a sentir mal de un momento a otro. El diagnóstico es delicado, expresó ante medios de comunicación. Por su parte, el sobrino de Carmen Salinas aseguró en Sale el Sol que después de la grabación de la telenovela en la que actualmente participa, Salinas se desmayó estando en su casa y que ahora está grave y está en espera de que los doctores le informen lo que sigue. Está muy delicada, está grave y estamos esperando que nos digan los doctores qué procede. No está en coma inducido, está en coma natural. Sus órganos están perfectamente. El doctor nos dijo que están perfectos y que responde a todo. Solo es el coma, él comentó. Finalmente resaltó que Carmen Salinas es una mujer muy fuerte. Hasta el momento hay 2 versiones de su estado de salud. Mientras que su ahijado Jorge Nieto reportó un daño irreversible, su sobrino Gustavo Briones e hija de María Eugenia lo niegan. Mientras que su ahijado Jorge Nieto asegura que declararon un daño irreversible tras el derrame cerebral en la actriz, su sobrino y su hija negaron dicha información. En contraparte, tanto su sobrino Gustavo como su hija María Eugenia negaron que el diagnóstico de los médicos hacia Carmelita haya sido que ya no volverá del coma o que tenga un daño irreversible tras el derrame cerebral. Lo único que nos han dicho es que hay que esperar, comentó Briones la noche de este viernes a los periodistas que se dieron cita a las afueras del nosocomio privado. Ambos familiares han relatado que cuando acceden a la sala donde Salinas se encuentra en estado de coma, le han hablado porque los médicos afirmaron que el oído es de los órganos más fuertes. En su momento, Gustavo Briones expresó que pudo notar un ligero movimiento de su barbilla. Ahora su hija aseguró que movió los pies. Sin embargo, los médicos siguen haciendo los estudios necesarios para clasificar la situación de la exdiputada. Aunque la integrante de la telenovela Mi fortuna es amarte ha podido mover los pies y las manos, en el momento en que sus allegados le hablan, los médicos aseguraron que se trata de reflejos o movimientos involuntarios, no de una evolución en su estado.